Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en una de las plumas más reconocidas del terror estadounidense, Stephen King, con la segunda parte de su compilación de cuentos denominada Skeleton Crew, La Expedición. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Ya nadie disputa a Stephen King el primer puesto en la literatura de terror. Sus muchos millones de lectores son prueba fehaciente de ello. Su brillante imaginación revela las sombras que subyacen en lo evidente y hace que todos nos sintamos menos seguros de la realidad. La expedición, que da título a este volumen de escalofriantes cuentos, advierte angustiosamente contra los riesgos de la curiosidad. La anciana de la abuela quizá no sea la compañía adecuada para un niño cuando éste queda aislado en una casa distante. El protagonista de Superviviente no tiene nada que comer, excepto. La locura está agazapada en la máquina de escribir del redactor de La balada del proyectil flexible. Una vez más, Stephen King nos ofrece atmósferas sobrecogedoras y emociones incontrolables. Análisis. La expedición es la segunda parte del compendio de relatos llamado Skeleton Crew, elaborado por el escritor Stephen King, y está, entre me y bien, a secas. Este compendio consta de 4 historias: La expedición, Superviviente, Abuela y La balada del proyectil flexible. En La expedición se nos cuenta una historia de ciencia ficción, principalmente combinada con terror. La narración comienza con una familia de 4 integrantes: padre, madre, un niño, el mayor, y una niña, la menor. Esta familia está esperando a realizar un viaje a Marte, empero, este viaje es uno bastante particular. Después de brindarnos cierto contexto de cómo la humanidad salta al espacio y de por qué Marte es importante para la Tierra, el padre decide contarle a sus hijos la historia sobre Victor Carun, el inventor de la teletransportación de objetos y seres vivos por el espacio. En este punto, en términos narrativos, la narración oscila en 2 vías. La primera acerca de la explicación del padre, mientras que la segunda son una especie de flashbacks que muestran los experimentos de Carun. Después de dar los primeros avances en teletransportación y darse cuenta de que se pueden transportar objetos no orgánicos, Carun se topa con un obstáculo: no se pueden teletransportar objetos orgánicos. Así es como decide dedicar su investigación a resolver este enigma. Probando con ratones, el científico se da cuenta que estos solo pueden ser teletransportados en cierta posición. No les puedo decir en cuál, ya que les estaría arruinando el cuento. Creo que es todo lo que les puedo decir de la historia. Sin embargo, les puedo decir que la considero una buena historia y, sobre todo, un magnífico final. Si se animan a leerlo, pongan mucho énfasis en lo apasionante que le parece el relato a uno de los personajes, ya que, sostengo, que ahí está el punto clave del relato. Y, hablando muy poco del final, este es bastante borgiano. Superviviente, de una vez se los puedo decir, es uno de los mejores cuentos que he leído de King. Es conciso, directo, juega con la estructura, con el lenguaje, tiene uno de los mejores finales y es corto. De este relato les puedo decir muy poco, pero allá vamos. En esta historia nos pondremos en la piel de un sujeto que, por azares del destino, pero, sobre todo, de la trama, ha quedado varado en una pequeña isla donde no hay nada o casi nada. La historia de este sujeto, médico cirujano de profesión, como lo indica el nombre, va sobre la sobrevivencia. Además de estar él solo con su alma, lleva consigo un gran paquete de heroína y algunos instrumentos más, como lo es un cuaderno y, si no mal recuerdo, una pluma o lápiz para escribir. Adicionalmente, en la isla no hay comida, ni, mucho menos, agua. ¿Cómo le hará nuestro protagonista para sobrevivir? Creo que lo pueden intuir. Este cuento es interesante en términos narrativos, ya que, con pocos elementos, el médico cirujano, el lápiz y papel, la droga y la escasez, King logra entretejer una historia de terror realista, nada sobrenatural. Además, que esté escrita en forma de diario, le brinda cierta compactación, fluidez y enclaustramiento en las escenas que el protagonista nos quiere narrar. Sin duda, uno de los mejores cuentos que he leído del autor. En La abuela, nos pondremos en la piel de George, un niño al cual dejan a cargo de su abuela materna, ya que su hermano se fracturó una pierna haciendo deporte, y la madre de ambos, soltera, no puede dejarlo con nadie más. Lo anterior solo es un pretexto para que King nos cuente, poco a poco,
qué es lo que realmente pasa con esta familia y, sobre todo, con la abuela. En este sentido, hay dos cosas que sobresalen de la trama. La primera es que a la abuela se le acusó, en el pasado, de haber robado algunos libros. La segunda es que la abuela, en su juventud, no podía tener hijos. Sin embargo, algo sucedió y, por fin, pudo tenerlos. Estos dos elementos son claves en la historia. Este es un cuento paranormal y creo que está, Y la razón de esto, pienso, es muy simple, es demasiado largo. Y, aunque el final, afirmo, es bueno, sí se siente tediosa la narración antes de llegar al punto culminante. Finalmente, en La balada del proyectil flexible, conoceremos, principalmente, a Henry Wilson, un redactor de una revista que publica cuentos, que, en una cena con sus amigos del gremio, decide que es buen momento para contar una historia. ¿Y cuál es esa historia? Ustedes se preguntarán. Pues, bueno, una bastante particular. La historia detrás de la redacción de, según el mismo redactor, uno de los mejores cuentos que jamás había leído, denominado La balada del proyectil flexible, escrito por Reg Thorpe. Lo anterior, como sucede con La abuela, es mero pretexto para que King nos cuente la historia de Reg Thorpe y la relación de este con el redactor, Henry Wilson. Y, en el fondo, es un cuento que va sobre la locura. Lo siguiente, creo, no es spoiler. Resulta que, en determinado momento de la trama, se nos revela que el escritor ve a unos seres extraños, a los que denomina Fornits. Estos seres, según el escritor, viven al interior de su máquina de escribir y son a los que realmente se les ocurren las historias. Lo anterior, y después de establecer cierto lazo de confianza, se lo cuenta al redactor, y este, al principio reticente de creerle, poco a poco, se va convenciendo. O eso cree él, ya que, al no pasar por un buen momento en su vida, se la pasa todo el día alcoholizado. Al principio, por sugerencia de la esposa del escritor, y para que no le dé un ataque a su esposo, resulta que, además de ver a estos supuestos seres, es un paranoico de la electricidad. Este sujeto afirma que la electricidad es una forma de dominación de las élites sobre los seres humanos, que provoca enfermedades y, sobre todo, le hace daño a los Fornits. Volviendo a la trama, como decía, la esposa del escritor le dice al redactor que, por favor, y para que a su esposo no le dé uno de sus ataques, le siga el juego a su esposo. Sin embargo, este juego, poco a poco, se va saliendo de control, al grado de que es el mismo redactor el que comienza a ver cosas extrañas y paranoicas. ¿Cómo terminará esta historia? Pues, si lo quieren averiguar, tendrán que leerla. La premisa, en sí misma, es interesante. Empero, como sucede en el relato anterior, se vuelve medio tediosa por la extensión. Aunque, he de decir, que el momento cumbre de la trama es bueno. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.